Hola, estimados amigos. Hoy vamos a estudiar el drenaje venoso de los miembros inferiores. En esta diapositiva vemos 4 gráficos y en donde podemos indicar que el drenaje venoso de los miembros inferiores comprende, como en el cuerpo, un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. ¿Cómo sabemos cuál de estos gráficos corresponde al sistema venoso superficial y al sistema venoso profundo? Utilizando una característica del sistema venoso de los miembros inferiores y del sistema venoso en general. ¿Cómo es? Que las venas superficiales discurren por el espesor del tejido celular subcutáneo. Están por fuera de la aponeurosis y van solas en su trayecto. A diferencia de los gráficos tercero y cuarto, donde también vemos venas, pero estas ya corresponden al sistema venoso profundo. ¿Y qué nos permite señalarlo como sistema venoso profundo? La característica de que ellas en su trayecto, como podemos observar, acompañan a las arterias. Se hacen satélite de las arterias, además de ser subaponeurótico, es decir, estar por dentro de la aponeurosis. Y generalmente el sistema venoso profundo, como estoy señalando, generalmente son dobles. Ahí tenemos una característica para identificar en el gráfico, eh, el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Esta diapositiva nos presenta 4 gráficos y nos permite esta diapositiva hablar de otras características importantes del sistema venoso de los miembros inferiores. En el segundo gráfico de esta diapositiva tenemos un recuadro aumentado de tamaño de la porción superomedial del músculo. Esta parte se ha ampliado, en donde podemos estudiar, señalar parte del sistema venoso superficial que corresponde en este caso a la vena safena magna o vena safena mayor, y en el fondo de esta depresión observamos 2 vasos grandes, profundos, que corresponden a la vena y a la arteria femoral. Observen que la vena debe ser y es interna en relación a la arteria femoral. Detalle anatómico importante cuando se va a percibir el pulso de la arteria femoral y se quiere hacer alguna canalización en la vena femoral. La arteria es externa con respecto a la vena. Por lo tanto, este recuadro
corresponde a los vasos femorales del lado derecho del muslo. Pero, ¿qué más podemos estudiar en este recuadro? Principalmente, decíamos, una de las características de las venas, como son el sistema valvular. Aquí se ha incidido, se ha abierto la pared de la vena femoral y la pared de la vena safena magna para observar las válvulas que presentan las venas de la extremidad inferior. Válvulas que están constituidas por dos valvas o cúspides provenientes del endotelio y que tiene como función permitir el paso de la sangre en sentido ascendente hacia el corazón y evitar su reflujo distal. Es decir, que la función importante de las válvulas del sistema venoso, tanto superficial como profundo, es dirigir la sangre en sentido ascendente hacia el corazón. Observemos de una vez que la vena safena magna, al llegar a esta depresión, que se llama fosa oval u ojal safeno, se acoda para terminar en la vena femoral. Entonces, ¿qué es la fosa oval u ojal safeno? Una abertura de la parte antero superior de la fascia profunda, que a este nivel se llama fascia cribiforme, porque se encuentra perforada por numerosos orificios, de los cuales el más importante viene a ser el ojal safeno. Y este ojal safeno, como usted puede observar en el gráfico, es bien notorio en su porción inferoexterna, donde adquiere la forma de media luna y va a constituir lo que se llama el ligamento falciforme. Bien, en el tercer y cuarto gráfico nos permite indicar que el sistema venoso superficial está conectado al profundo por las venas perforantes. Eso es importante. Ahora, ¿cómo sabemos que estos dos vasos corresponden al sistema venoso superficial y este al profundo? Tomamos como consideración un detalle anatómico que se ha dibujado en el gráfico, como es esta lámina blanquecina que representa a la fascia profunda o aponeurosis. El sistema venoso superficial entonces se encuentra por fuera de esa hoja, mientras que el sistema venoso profundo está por dentro, es subaponeurótico. Eso me permite decir, estos dos vasos dibujados corresponden al sistema venoso superficial y este al sistema venoso profundo porque está por dentro de la aponeurosis. Aquí nos faltaría otra característica que nos refuerce que es profundo, el vaso arterial. Recuerden que el sistema venoso profundo, como lo indiqué anteriormente, acompaña, se hace satélite de las arterias y generalmente son dobles. Bien, en el gráfico izquierdo o cuarto, observamos lo mismo que acabo de indicar.
con otro detalle importante de mencionar. Esto corresponde al sistema venoso superficial. Esto al sistema venoso profundo y su conexión con las venas perforantes. Aquí, además de señalar que el sistema venoso profundo es subaponeurótico, está por dentro de la aponeurosis, nos indica que el sistema venoso profundo, además, discurre entre los músculos del muslo y de la pierna. Importante eso, ¿por qué? Porque la contracción muscular activado por un ejercicio, una caminata, se contrae el músculo, comprime la vena profunda y exprime la sangre hacia el corazón. Eso es lo que se llama el mecanismo muscular de la pantorrilla o del miembro inferior. Además, esta relación muscular del sistema venoso profundo hace que, además de comprimir a las venas profundas, comprime a los vasos perforantes, impidiendo que la sangre de la vena profunda pase a la vena superficial, porque el recorrido de la sangre venosa, tanto por el lado superficial como por el lado profundo, es unidireccional. Tiene que ser ascendente y del sistema venoso superficial al profundo, como está señalado por las flechas. Entonces, cuando el músculo se contrae, cuando los músculos de la pantorrilla se contraen, comprimen las venas profundas, impulsan la sangre en sentido ascendente y comprimen también a las venas perforantes, impidiendo que la sangre pase del sistema venoso profundo al superficial. Esta dirección de la sangre en sentido unidireccional es importante. Entonces, como podemos observar, la sangre fluye en sentido ascendente, repito, unidireccional hacia el corazón, fluye del sistema venoso superficial al profundo y también si una parte de la sangre por el sistema venoso superficial. Pero el drenaje de los miembros inferiores se realiza principalmente por el sistema venoso profundo. Esta diapositiva nos sirve para indicar cuáles son las venas más importantes del miembro inferior. Tenemos 4 gráficos, de los cuales ya conocemos el tercer gráfico. Ya lo hemos explicado, pero lo he puesto para recordar la terminación de la vena safena magna o vena safena mayor. ¿Cuáles son las venas más importantes o principales del miembro inferior? Son 2. Y para observarlas, lo hacemos por su recorrido, por su situación. Así tenemos. También la podemos diferenciar por su longitud, por su terminación. Veamos. En el primer gráfico o gráfico derecho, de acuerdo a la posición anatómica, tenemos la vena safena magna.
¿Cómo sabemos que es la vena safena magna? Primero, porque es la más larga e importante vena de nuestra economía. Segundo, porque su recorrido lo hace por la parte medial del miembro inferior. Ahí tenemos dos características importantes para decir, esta es la vena safena magna. Primero, por su situación. La buscamos por la cara medial del miembro inferior. Segundo, es la más larga e importante de nuestra economía. Por su terminación, termina aproximadamente a 3 a 4 centímetros por debajo de la parte medial del ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. Esta es la parte interna de ese ligamento o parte medial. 3 a 4 centímetros por debajo de él termina la vena safena mayor. Como lo vemos en el tercer gráfico, en el recuadro ampliado de esta zona, para observar que la vena safena magna o mayor, al llegar a una depresión llamada fosa oval o agujero safeno, hiato safeno, a ese nivel se acoda formando el callado de la vena safena magna y terminando en la vena femoral. Recuerden que este recuadro corresponde a la parte superomedial del muslo derecho. No, este es el muslo izquierdo, pero este recuadro corresponde a la parte superomedial del muslo derecho. ¿Por qué? Porque la arteria femoral es externa con respecto a la vena femoral. Entonces, ¿qué es el hiato safeno o fosa oval de testículo? No es más que una abertura de la fascia lata, de la parte superomedial de la fascia lata, que a este nivel se llama fascia cribiforme porque está perforada por numerosos agujeritos, de los cuales, repito, el más importante es el de la fosa oval. Está situado, ya lo hemos dicho, a 3 a 4 centímetros por debajo de la parte medial del ligamento inguinal. Ahora bien, ¿dónde se origina la vena safena magna? Como podemos observar, se origina del lado interno del pie. Por por la unión de la vena dorsal del dedo gordo con el extremo interno del arco dorsal del pie. Así se forma la vena safena magna. Se origina en el lado interno del pie por la unión de la vena dorsal del dedo gordo y la parte interna del arco venoso dorsal del pie. Luego asciende, ojo importante esto, por delante de la eminencia que hay en la parte interna del tobillo, que se llama malleolo tibial o malleolo medial. Sigue su trayecto luego por la cara interna de la pierna y a este nivel la vena safena se acompaña de una rama sensitiva que se llama nervio safeno, rama del nervio femoral o nervio crural. Ese nervio safeno, rama del nervio femoral, rama sensitiva,
va a dar la sensibilidad a la parte interna de la pierna y parte interna del pie. Entonces, a nivel de la pierna, el nervio safeno, rama del femoral, se hace satélite de la vena safena magna. Luego pasa por detrás del cóndilo medial femoral, asciende por la cara medial del muslo hasta llegar a su terminación, que ya la hemos señalado, a 2 o 3 a 4 centímetros por debajo de la parte medial del ligamento inguinal, acodándose a nivel de una abertura llamada fosa oval o hiato safeno, acodándose, formando el callado de la vena safena magna y terminando en la vena femoral. La otra vena importante del miembro inferior, para observarla, tenemos que hacerlo a través de una visión posterior de la pierna. Vean la diferencia. Vena safena mayor la observamos a lo largo de la cara medial del miembro inferior. La vena safena menor, para estudiarla, para identificarla, tenemos que hacerlo a nivel de la cara posterior de la pierna. Y como ve, es más corta que la safena mayor. Se extiende desde el pie hasta la parte posterior de la rodilla, donde existe una depresión que se llama fosa poplitea. Y ahí va a terminar la vena safena menor, en la vena poplitea. Esta vena safena menor se inicia también en el pie, pero en el lado externo, por la unión de la vena dorsal del dedo pequeño con el extremo externo del arco dorsal del pie. Y de ahí asciende por detrás de otra eminencia del tobillo que se llama maleolo externo o maleolo peroneal. Acá está el maleolo tibial, que es mucho más prominente, y por delante del maleolo tibial pasa la vena safena magna, a diferencia de la vena safena menor, que lo hace por detrás de otra eminencia del tobillo que se llama maleolo peroneal, por detrás del maleolo peroneal. Se inclina ligeramente y alcanza la cara posterior, la parte media de la cara posterior de la pierna, hasta el tercio superior, donde se hace profunda su aponeurótica y llegar a la fosa poplitea para terminar en la vena poplitea. Es importante también indicar aquí que la vena safena menor en su trayecto se acompaña de otro nervio sensitivo importante, como es el nervio cutáneo sural medio, cutáneo sural medial, que es una rama del nervio tibial. Cuando la vena safena mayor no se observa fácilmente porque el sujeto es obeso o la vena está colapsada porque hay un volumen circulante bajo, hay una hipovolemia, la podemos localizar, la vena safena mayor la podemos localizar realizando una incisión de la piel por delante del maleolo tibial. Recuerden, cuando no pueden visualizar la vena safena mayor, entonces lo
Lo podemos hacer a través de un acto quirúrgico sencillo, una incisión de la piel anterior al maliolo tibial o medial. Y recordemos que la vena safena en su trayecto por la pierna y por el tobillo se acompaña del nervio safeno, de tal manera que si se lesiona el nervio o se la atrapa en una sutura, el paciente va a presentar dolor o entumecimiento a lo largo del borde medial del pie. Puede haber hasta pérdida de la sensibilidad o trastorno de la sensibilidad si se pinza el nervio safeno. La vena safena mayor en ocasiones se puede utilizar, en ocasiones la vena safena mayor se puede utilizar para un bypass coronario. Aquí tenemos el gráfico izquierdo de acuerdo a la posición anatómica de un corazón con sus grandes vasos y una arteria coronaria estrechada u obstruida por una placa de ateroma. Por lo tanto, a una zona del corazón no le llega suficiente irrigación, porque la arteria coronaria puede estar obstruida o estrechada por una placa ateromatosa. Y entonces, en estos casos, la vena safena mayor, decíamos, en ocasiones, se puede utilizar para realizar una derivación aórtica, este es el arco aórtico, una derivación aórtica coronaria, es decir, un puente entre la arteria y entre la arteria y el vaso coronario obstruido. Un puente entonces donde la sangre pasa a la coronaria evitando la obstrucción. Esta diapositiva nos permite explicar de manera general el funcionamiento del drenaje venoso de los miembros inferiores en condiciones de normalidad. Este flujo de sangre de las extremidades inferiores es en sentido ascendente hacia el corazón y va a depender de varios factores. Uno de ellos son las válvulas venosas que presentan las venas de los miembros inferiores en su interior. Estas válvulas funcionan como válvulas antirretorno, es decir, solo permiten que la sangre circule en un solo sentido, en sentido hacia el corazón, e impiden, como vemos en el gráfico intermedio, su retorno. Impiden el reflujo distal. Para ello, para cumplir esa función, la válvula proximal, que representa el gráfico derecho de acuerdo a la posición anatómica, se abre para permitir el paso de la sangre venosa en sentido ascendente. Y se aproximan las valvas
de la válvula venosa, como observamos en el gráfico intermedio, para impedir su reflujo distal. De esa manera, el flujo venoso hace su trayecto unidireccional hacia el corazón. En el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, nos permite explicar lo mismo que acabamos de indicar. Pero aquí se agrega otro factor importante, como son los músculos de los miembros inferiores, a través de los cuales discurre el sistema venoso profundo. Estos músculos, en especial los de la pantorrilla, como son los gastronemios o gemelos, van a formar o a constituir un elemento funcional que se llama bomba muscular. Y así tenemos que cuando los músculos de los miembros inferiores, especialmente los de la pierna y de la pantorrilla, se contraen por una acción de correr, caminar o una actividad cotidiana cualquiera, estos músculos se activan, se contraen y comprimen, como podemos observar, las venas profundas y exprimen la sangre hacia el corazón, impulsan la sangre hacia el corazón. De ahí, pues, que el ejercicio, la actividad de andar, caminar, es importante para un buen drenaje venoso de los miembros inferiores. Esta diapositiva lo que nos permite es reforzar lo que acabamos de explicar. Como lo indica el gráfico derecho, aquí se está activando la bomba muscular. Con esta actividad de correr, puede ser también simplemente caminar, se activa la bomba muscular. ¿En qué consiste esa bomba muscular o músculo venosa, como también se la llama? Observemos primero, en el gráfico intermedio, los músculos de los miembros inferiores en reposo, sentados simplemente, están relajados. Observe la condición de las válvulas venosas. Cuando hay una actividad, como está aquí en el ejemplo, correr, se activa el mecanismo músculo venoso, que consiste en la contracción de los músculos de los miembros inferiores, insisto, especialmente los de la pierna, y de ellos en especial los de la pantorrilla, los músculos gastrocnemios o gemelos. Al contraerse, como vemos, estos músculos comprimen la vena e impulsan la sangre en sentido ascendente hacia el corazón. Este mecanismo, pues como podemos observar, está reforzado por el sistema valvular. La válvula proximal se abre para permitir el ascenso de la sangre, mientras que la válvula distal, las valvas de la válvula distal se aproximan y cierran la luz
del vaso en sentido distal para evitar su reflujo. Y se cierra la válvula distal cuando se llena de sangre los senos valvulares. Entonces, pues, como podemos observar, pues, la movilidad, el ejercicio es importante para un saludable retorno venoso y evitar enfermedades como las venas varicosas o varices, como también se dice. En esta diapositiva tenemos 4 gráficos que nos permiten, como siempre digo, de manera general, explicar, en este caso, la anormalidad que existen en las venas de la extremidad, de las extremidades inferiores y sus consecuencias. En el gráfico derecho, de acuerdo a la posición anatómica, tenemos una vena enferma. Sus paredes han perdido la elasticidad, se han debilitado y se dilatan bajo la presión de la columna de sangre en contra de la gravedad. Esto impide que las cúspides valvulares se aproximen, se cierre la luz del vaso y permite el reflujo. En el gráfico intermedio observamos ya la consecuencia de ese vaso insuficiente por sus paredes y por sus válvulas. Comienzan a deformarse por el reflujo de la sangre, por la presión, decíamos, de la sangre que regresa, se hacen tortuosas y entonces se van a manifestar en la superficie de la pierna, como ustedes ven, en forma de cordones serpenteantes, edematosos, que es lo que se conoce con el nombre de varices o venas varicosas. Entonces, vuelvo a insistir. El flujo del retorno venoso de la sangre en los miembros inferiores va a depender de varios factores anatómicos para que se produzca un drenaje saludable. ¿De qué factores va a depender? Del factor valvular, que sean válvulas competentes en su funcionamiento. ¿De qué más va a depender? De la bomba músculo venosa, que a su vez va a depender de la actividad física, del movimiento. Y no olvidemos que también va a depender de la fascia profunda de los miembros inferiores, de aquella aponeurosis que envuelve a manera de cilindro todo el miembro inferior. ¿Cuál es la función de esa fascia profunda? Limitar el desplazamiento lateral de los músculos en contracción, para de esta manera favorecer la compresión del sistema venoso profundo y facilitar su retorno venoso. Si uno entonces, repito, de estos factores se altera, vamos a tener las varices o venas varicosas que son muy visibles, molestosas y que pueden conducir hasta la muerte
si éstas se vuelven y las venas, si el drenaje se hace totalmente insuficiente. Muchas gracias por su atención y recuerden que los sueños se cumplen con disciplina y con un trabajo responsable. Bendiciones, estimados amigos, y éxitos en sus estudios.